Muy buenos días. Quiero agradecer esta invitación tan especial a la Semana Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y a la Universidad Francisco de Paula Santander. Mi nombre es Candicelene Barbosa Monsalve y soy abogada, magíster en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflicto de la Escuela de Administración Pública. Hoy les traigo como ponencia nuestra investigación, que fue producto de 2 años de estudio de la Maestría de Justicia Transicional, Derechos Humanos, de la Escuela de Administración Pública de Colombia, que tiene como título Justicia Transicional y Universidad como escenarios de paz. Esta investigación fue realizada en compañía del doctor Edwin Villamizar Laguado y quienes habla Candicelene Barbosa Monsalve. Para nosotros era muy importante crear esta investigación, producto de 2 años de estudio de derechos humanos, dentro del marco del posconflicto colombiano, del proceso de paz. ¿Cómo surge esta investigación para nosotros? Es importante pensar y repensar que las universidades, no tan solo en Colombia, sino a nivel mundial, tienen que convertirse en escenarios de paz, en escenarios de derechos humanos, basándonos en que la formación de los futuros administradores públicos en Colombia tienen que ser fundamentados en derechos humanos, y a raíz de toda la polarización que ha generado el proceso de paz en Colombia, para nosotros era muy importante vincular a la academia en estos procesos tan importantes sociales y académicos. La formulación del problema. La investigación nace dentro y se desarrolla dentro de la Escuela de Administración Pública CETA Norte de Santander Arauca, ya que en la historia del proceso de paz, uno de los votos negativos más fuertes se dio en Norte de Santander, en Cúcuta. Y como investigadores, esta situación nos creó muchos interrogantes, porque en la frontera, donde vivimos tantos problemas a nivel socioeconómicos, culturales y también problemas, sobre todo en los derechos humanos, en la protección de los derechos humanos, nosotros como norte santanderianos decíamos no al proceso de paz y veíamos cómo se generaba una polarización, no solamente en norte de Santander, sino a nivel de Colombia. Con un 50% de los votos válidos a favor del no, los colombianos rechazan el 2 de octubre del 2016 por el plebiscito a los acuerdos de paz que el gobierno había negociado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los partidarios del acuerdo confiaron en un clima aparentemente favorable, porque desde la mirada internacional, como una sociedad que ha vivido tantos años de conflicto pretendía o quería decir no al proceso de paz, independientemente del color que fuera, de la proyección política, del momento político donde se daba esta iniciativa de cesar el conflicto armado y entrar en una justicia transicional y un posconflicto social que no solamente permeaba la academia, sino también lo social, lo laboral, lo económico, lo político y lo cultural. Pero desconectado del país real y de sus preocupaciones, no anticiparon las reticencias. Cuando la indagación se dio, que suscitan ciertos escenarios que los acuerdos preveían en materia de justicia transicional, de participación política y de reinserción para una guerrilla altamente impopular. Esto lo dice Bassé en el 2018. El 4 de octubre del 2016, el gerente de la campaña del no del Centro Democrático, ¿cierto? Estos son los fundamentos para generar la formulación del problema de nuestra investigación. Juan Carlos Vélez dio al periódico La República una entrevista en la cual revela que su estrategia había consistido en alentar a la inconformidad de los lectores, propagando interpretaciones
tergiversadas del contenido de los acuerdos. Y ahí vemos cómo nacen los fundamentos de la manipulación del discurso, cómo nacen los fundamentos de la manipulación de la información para que los colombianos tomen decisiones acerca de si querían la paz o no querían la paz, pensadas en función de la salida de Juan Carlos Vélez del partido, que luego sale de este partido político. Y esto es como la línea histórica que nos lleva a esa pregunta de investigación. Difundieron la interpretación según la cual la victoria del no había sido conseguida a base de mentiras. Acertada o no, esta afirmación no contribuyó a profundizar sobre el sentido del voto del no en las urnas. Basé en el 2018 dice también que el no es hegemónico, sobre todo en unas zonas rurales del centro del país, en particular Antioquia, en el eje cafetero, en el Huila, en el Tolima, los llanos orientales y sobre todo en norte de Santander. Al parecer, por ejemplo, en el caso de Cúcuta, que es donde se desarrolla nuestra investigación, merece una explicación aparte que se puede buscar probablemente en la crisis del vecino país. Todos conocemos las problemáticas que tenemos de frontera, en una frontera que la permean situaciones o fenómenos sociales que también afectaban el conflicto armado, y también vemos la parte del territorio del Catatumbo, ¿cierto? Entonces, otra explicación viene dada por el hecho de que uno de los principales problemas que enfrentan las agendas territoriales es su dependencia frente a los procesos políticos que vivimos en el país. La pedagogía crítica está sobre todo interesada en examinar cómo la estructura educativa y el currículo interactúan y dan forma en el conocimiento. Y esto lo encontramos citado en Magenzo 2003, que también es uno de nuestros autores. Y en esto, después de esta reflexión, como magíster en Derechos Humanos, llega la formulación de la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación dice: ¿cómo educar en la ESA territorial norte de Santander sobre la base de la comprensión del discurso democrático de la justicia transicional para la construcción de una paz estable y duradera, que lo dice nuestra Constitución Política de Colombia en su preámbulo principal? Dentro del marco contextual, la intención de acercar la propuesta heurística del discurso del campo de la educación es una dinámica supremamente compleja, y lo pudimos comprobar como investigadores en el momento de reunir el grupo de docentes que iban a participar en esta investigación cualitativa con un instrumento de entrevista de profundidad, y también llamamos y pedimos la participación de expertos, como lo fue el secretario de Víctimas de Norte de Santander y también el presidente de la Academia de Historia y de Memoria Histórica de Norte de Santander. Pues los programas y contenidos educativos en derechos humanos pueden perfectamente estar acompasados por la ideología del territorio que educa, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren moldear los derechos humanos a sus intereses y a la política de turno? Conforme a la disposición política hacia la paz que ha expresado el poder representado por el Estado. Por eso el contexto territorial de Norte de Santander nos pareció supremamente interesante. La Escuela Superior de Administración Pública, ESA 2019, representa un escenario adecuado para evidenciar un sencillo propósito: la apreciación discursiva de la justicia transicional de los docentes del programa de administración pública. A partir de allí es posible empezar a construir un carácter más crítico y deliberativo, capaz de reconfigurar las discusiones propias de la transición en el entorno universitario, así como la educación de la justicia transicional y, en consecuencia, de los derechos humanos. Si no formamos a los futuros profesionales en derechos humanos, vamos a quedar con conocimientos vacíos. La evolución del conocimiento está basada en ese reconocimiento del otro, en todas las áreas del conocimiento,
en toda la formación de esos perfiles profesionales, tiene que estar como fundamento importantísimo los derechos humanos, los derechos fundamentales, los reconocimientos sociales, que ese futuro profesional desde cualquier área pueda aportar al desarrollo social, a crear fórmulas sociales que nos ayuden a regenerar el tejido social de nuestra sociedad. Dentro del marco conceptual, los componentes de la estrategia para la garantía de los derechos humanos tienen unos objetivos generales y específicos, lineamientos con estrategias y acciones que dan cuenta al diálogo de las situaciones en el país y los retos para desarrollar toda propuesta con enfoque de derechos. Estos son la igualdad, la no discriminación y el respeto por las identidades, cultura y educación en derechos humanos y paz. Acá están los objetivos generales de nuestra investigación y era revelar y comprender los discursos de los docentes. ¿Qué piensan los docentes de la ESA a través de la justicia transicional? De la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Norte de Santander Arauca acerca de la justicia transicional. Dentro de los objetivos específicos, queríamos indagar por la noción de justicia transicional al interior de los docentes de la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Norte de Santander Arauca. También determinar qué enfoque o qué discurso pedagógico se usa para abordar la justicia transicional entre docentes de la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Norte de Santander Arauca. Y visibilizar, ¿cierto?, los discursos transicionales de la verdad, justicia y reparación y no repetición de docentes en torno a los puntos del acuerdo final de paz. Interpretar desde una perspectiva transformadora los discursos de los docentes en torno a la justicia transicional en la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Norte de Santander Arauca. Y por último, proponer dispositivos pedagógicos que no solo sirvan para la Universidad ESA, sino para todas las universidades de Colombia y como modelo también internacional, ya que tenemos la mirada de la comunidad internacional que está muy interesada en este proceso colombiano, que faciliten la gestión educativa frente a la apropiación de las políticas públicas existentes en relación a la educación para la transición y la paz. Dentro del marco metodológico encontramos un enfoque epistemológico y la naturaleza de la investigación. En el enfoque epistemológico, para efectos metodológicos, los modelos sociocríticos facilitan la aproximación a la materia relacionada con los derechos humanos, porque también alude a una visión más amplia de la educación para la paz y ha adquirido sus antecedentes en un proceso largo a partir de los movimientos de renovación pedagógica, y ahí, como siempre, lo están hablando los docentes en todas las facultades, citando a nuestro gran amigo Paulo Freire, y de no violencia. En el marco metodológico encontramos las categorías discursivas y las categorías que nosotros implementamos dentro de nuestra investigación y el diseño de nuestro instrumento son las categorías discursivas de la investigación, y han sido 5, y son los 5 puntos establecidos en el Acuerdo Final de Paz en el 2016, que es el desarrollo rural integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas y la reparación integral de las víctimas. Y dentro de las subcategorías discursivas, las que escogió el proceso de paz de Colombia, que es la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Dentro del marco metodológico y el planteamiento del método, el escenario. El escenario fue la Territorial Norte de Santander Arauca, la Escuela Superior de Administración Pública ESA. Los participantes convocamos a 16 docentes. El grupo 1 lo componen 4 docentes, grupo 2, 6 docentes, el grupo 3, 4 docentes y el grupo 4 por 2 docentes. Dentro del instrumento y técnica de recolección de información,
para promover las enunciaciones de los docentes de la Territorial Norte de Santander Arauca de la SA Superior Administración Pública acerca de los dos tipos de discursos de la justicia transicional, el manipulador y el democrático, ¿cierto? Y creo que ya pues lo podemos hablar como investigadores, el que más ha triunfado dentro del proceso de paz colombiano ha sido el manipulador. Planteamos y planteado por Rodrigo Uprimi, en el 2018, uno de los primeros autores que habla de justicia transicional, de lo poco que se ha hablado de justicia transicional en el país, se elaboraron las dos actividades pedagógicas de apreciación de la ilustración gráfica y quisimos ser innovadores, quisimos implementar las ilustraciones gráficas con las que se bombardeó en las redes sociales y los sistemas publicitarios en Colombia y hablado desde la confesión que hace el director de la campaña, ¿cierto? Y que dice que a través de la ilustración y a través de estas figuras se quería manipular el discurso, desviar algunos conceptos para que los ciudadanos tomaran la decisión del no en el proceso de paz nacional. Ello incluyó seguir los parámetros para el desarrollo de grupos de enfoque. Hicimos un grupo de enfoque, construcción del instrumento. La división en 5 partes del dispositivo pedagógico comprende el ciclo continuo del enfoque apreciativo, que es el enfoque de nuestra investigación adaptado a los derechos humanos, que inició con aquello que se quiere cambiar, el discurso hegemónico hacia la justicia transicional, seguido por el descubrimiento, los propios discursos hacia la justicia transicional y el deseo de una visión compartida, la reflexión discursiva de cada grupo, las declaraciones inspiradoras o posicionar un discurso democrático hacia la justicia transicional y el destino, empezar a gestionar académicamente la justicia transicional y que la justicia transicional y las universidades hagan parte de este proceso. Hablamos de cultura de paz, hablamos de formador de docentes para que ellos sean esos líderes de cultura de paz, no solo en las universidades, sino desde la educación de los más pequeños, desde la escuela, desde el preescolar, incluso hasta la formación de doctorado dentro de las academias. Entonces, dentro de la validación del instrumento, justamente una alternativa para validar instrumentos que abordan temas tan delicados como los de los acuerdos de paz final, ¿cierto? Es el juicio de expertos, un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación que se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en este y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. Aquí traigo una muestra. Por el tiempo, pues no es posible darles a conocer todos los dispositivos o todo el contenido del dispositivo, del instrumento que se aplicó, pero aquí podemos ver cómo nosotros ilustramos o diseñamos ese dispositivo pedagógico 2 a precisión de la ilustración gráfica hacia el descubrimiento del discurso de la justicia transicional. Ahí están los grupos, ¿cierto? Está la caricatura, que nosotros muchas veces como sociedad somos más visuales y a través de una imagen podemos hacer alguna interpretación, verdadera o no verdadera, pero la hacemos como sociedad y a partir de eso tomamos una conciencia, poseemos un discurso y tomamos decisiones y de participación política social, que fue también dada en el proceso de paz. Aquí también traje la tabla 7, caricatura de la 3 y de la reforma rural integral, ¿sí? Y acá podemos observar lo que queríamos hacer en esa tabla. Llegando ya al final de las conclusiones de nuestra investigación y recomendaciones, podemos decir que el discurso de los derechos humanos y la práctica cultural y educativa no está exenta de inscribirse en el marco de una dimensión ideológica
por lo que se hace necesario encontrar y definir nuevas vías para su comprensión, para su reconocimiento y la realización en las comunidades académicas. Y es que las comunidades académicas tienen que ser partícipes de las transformaciones sociales, tienen que utilizar los conocimientos, tienen que utilizar las disciplinas, no solamente para hacer inventos tecnológicos o avances de innovación tecnológica, sino también avances en la evolución de las sociedades. La educación de los derechos humanos y la justicia transicional pasa primero por las actitudes y discursos hegemónicos que se han establecido en los territorios nacionales. La educación de la justicia transicional supone no solo una transmisión de cierto contenido específico, sino que esencialmente se llevan a cabo acciones comunicativas durante la formación que determinan los discursos de los estudiantes hacia la justicia transicional, comprometiendo su apreciación hacia los derechos humanos. El acuerdo de justicia transicional puede suscitar el despertar de territorios propensos al conflicto, y parte de esta tarea comienza por reconocer la manipulación del discurso de la justicia transicional, transformándolo mediante acciones pedagógicas establecidas por el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que existe y que las universidades y los claustros universitarios deben vincular en su currículo, deben educar a los docentes. Solo a partir de una versión más amplia y conjunta de la noción de la justicia transicional es factible trascender su contenido meramente retórico y partidista para hacerlo democrático, instrumental y participativo en el ambiente universitario. Potenciar la capacidad crítica de los docentes al presentarles nuevas alternativas de justicia con enfoque en derechos humanos, recupera cierta autonomía y convicción de no proponer relaciones asimétricas, manipuladoras en el aula del posconflicto. Por ejemplo, de manipulación, exclusión, discriminación, marginación, ¿cierto? Y desigualdad. En otras palabras, se trata de desarrollar una internacionalidad explícita, una intencionalidad explícita de cambio social, cultura para fortalecer la base de un Estado social de derecho. Más que el perfil laboral del administrador público, hay que emancipar su identidad a partir de una formación democrática que no esté determinada por el discurso hegemónico de que es injusta la justicia transicional. La justicia transicional no es injusta. Es un proceso que han venido desarrollando los seres humanos en muchas situaciones, desde Irlanda, desde Ruanda, y nosotros como uno de los modelos más jóvenes y recientes, y según bajo la vista de expertos internacionales preparados en el tema, uno de los modelos más perfectos y asertivos que pueden tener los seres humanos en procesos de conflicto. El acuerdo de justicia transicional motiva el despertar de territorios propensos al conflicto, y parte de esta tarea comienza por reconocer la manipulación del discurso de la justicia transicional, transformándolo mediante acciones pedagógicas establecidas por el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Y reconocer que faltó una mayor pedagogía de parte del gobierno a la sociedad civil sobre la justicia transicional. La mayoría de los docentes del programa de administración pública confían que para abordar los conflictos está la justicia penal, pero una mirada apreciativa de la justicia transicional hubiese sido tenerla en cuenta, como lo hicieron unos pocos docentes, una visión de la justicia que garantice la víctima el mayor reconocimiento de la verdad en aras de la reconciliación, reparación y no repetición. A continuación, pues les comparto algunos de nuestros referentes bibliográficos, como es Arendt, La condición humana en Barcelona Paidós, Ardila, Doris 2004, Justicia transicional, principios básicos, Barrio, Las condiciones para un tratado de paz, Hannah Arendt, ¿cierto? Y el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz, Garay, ¿cierto? Martínez, Muñoz, Gómez, Aprendizaje ciudadano y formación ético-política, Hernández Delgado, Los significados de la reconciliación, Uprimi, Dimensiones internacionales del conflicto colombiano,
Y les quiero dar muchas gracias por estar presentes en esta ponencia. La paz es trabajo de todos. Gracias.